Bueno, quisiera compartir con ustedes en esta noche a Hebreos 11:1. Y el versículo es de la fe. Muchas veces lo comparto porque muchas veces hasta yo misma tengo que recordar la fe. ¿Qué es la fe? Y aquí en hebreo nos dice de la fe, ¿no? Y dice, la fe es pues la certeza de la convicción es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Quiero compartirles este versículo, hermanos, porque en estos momentos necesitamos vivir por fe y no por vista. Necesitamos creer realmente al Dios al que decimos le servimos. Necesitamos ver a Jesús obrar, como dice su palabra, y ustedes mismos han leído todos los milagros que hizo cuando el Señor vino. Pero ¿cuál fue el mayor milagro para ti, para mí, para todos los que estamos aquí? Esa vida eterna que nos dio, esa muerte en esa cruz del Calvario, por ti, por mí. Eso es el milagro más grande que Jesús vino a la tierra a hacer. Y podemos ver, y lo que más me gusta es, los quiero llevar a uno de los milagros que hizo el Señor, y lo vamos a ver, que me gustó mucho, y lo vamos a ver en Lucas 7, del 1 al 10. Conocen la historia, ¿no? Esa historia de Jesús sanando al siervo de un centurión. Y dice la historia: después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, que los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que le había estado enfermo. Amén. ¿Vieron esta historia tan bonita? Y cómo Jesús le dice al pueblo mismo, a los que estaban al lado suyo, lo que más me llamó y dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es la fe que tenía el centurión? De que le dijo: solo di la palabra, y aunque mis ojos no vean el milagro, sé que lo vas a hacer. Porque él estaba creyendo a Jesús, no a la circunstancia que estaba viviendo. Porque nosotros estamos viendo la palabra y la leemos, pero bonito es entender y meternos en la palabra. Cuando leemos la historia de Mateo, Juan, Lucas, pero no nos metemos a la carne como ellos vivieron lo que Dios les inspiró en vivir, ¿no? Porque fue inspirada. Y ellos inspiraron la palabra de Dios, pero al mismo tiempo la vivieron.
vivir los milagros con Jesús, caminar con Jesús, viendo todo lo que Jesús hizo. Si vemos no solamente el milagro del cinturón, estamos viendo también que Jesús a la mujer, sanó a la mujer de flujo de sangre, de la hemorragia, está Mateo 9, 20, 21. También cuando levantó a Lázaro, cuando calmó la tormenta, y sobre todo cuando levantó también al paralítico, cuando quitó a la hija de la mujer cananea, le quitó a la hija el demonio que tenía, ¿sabe? O sea, vemos tantos y seguimos viendo milagros. ¿Qué más milagro que cuando estábamos en el pozo del pecado vino por nosotros y nos sacó del pozo cenagoso y que nos llevó a su luz, nos dio la verdad, nos libertó con su sangre preciosa? Y muchas veces, hermanos, y te lo digo por mí misma, me pregunto, digo, ¿qué tanta fe tengo yo en el Señor? Cuando oro, hoy es un día de oración, ¿verdad? Hoy es un día de darle gracias al Señor, de orar por los enfermos. Orar, dice la palabra de Dios, que oremos por los enfermos, por los huérfanos, por las viudas, por los necesitados, por los extranjeros. Por todos debemos orar ahora en día. Y yo me pregunto, ¿tienes fe en tu oración? Porque el salmista dice, oré y el Señor inclinó su oído y me oyó. ¿Y sabe qué es lo más certero para mí? Es que aunque yo no vea o no quiera ver la realidad, porque todos los días el Señor obra y hace un milagro en tu vida, hace un milagro en tu corazón, cambia algo de ti que no te agrada ni a ti mismo, pero cuando tú inclinas rodillas y le dices, Señor, necesito ser moldeada, necesito cambiar mi carácter, mi manera de pensar. Señor, si yo soy una persona que digo creer, pero tengo incredulidad, perdona mi incredulidad. Si soy una hija tuya que digo caminar contigo, pero a la vuelta de la esquina voy y veo algo que no me agrada, se olvidó de que yo camino contigo. Entonces, yo les invito, hermanos, de que este viernes es viernes de oración y solamente tener esa fe, esa certeza, esa convicción de lo que se ve, de lo que se espera. Sabemos que aunque no veamos al Señor, Él está obrando. El Señor nunca llega tarde para nosotros, sus hijos, ni para... Dice que Dios hace caer el sol a buenos y a malos, ¿no? El sol nos arropa a todo el mundo, buenos y malos. El Señor provee los alimentos. El Señor es todo lo que nosotros somos. Y yo soy una que siempre le doy gracias a Dios y le pido perdón por mi incredulidad muchas veces, porque muchas veces siento de que si no me esfuerzo en buscar algo, alguna meta o algo que quiero, es como si es mi fuerza, ¿no? Es como si soy yo la que lo quiero conseguir, ¿no? Pero muchas veces el Señor mismo me derrota. ¿Sabe por qué me derrota? Digo yo, me da varita. ¿Sabe por qué me da varita? Porque es que cuando se debilita mi fuerza, cuando se debilita mi cuerpo, cuando caigo cansada, ¿quién me levanta? El decir, Señor, clamo a ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi amparo, tú eres mi auxilio y mi socorro. Y cuando clamo, es donde Él me da nuevas fuerzas. Es donde Él me levanta, es donde Él me enseña en mi corazón y me dice, porque clamas a mí, aquí estoy. Pero muchas veces, hermanos, decimos creer, pero actuamos nosotros. No dejamos que Dios actúe. No dejamos a Dios actuar. Dice la palabra de Dios que Él actúa conforme su voluntad. Por mucho que nosotros queramos conseguir, si no es la voluntad de Dios, te vas a terminar cansando en querer conseguir algo que vas a sentir que estás dando vueltas en círculo y va a llegar los años y va a decir, pero no he conseguido nada aquí en España. Porque pasó conmigo. Yo venía por una meta, yo venía por un futuro, yo venía por conseguir algo. ¿Y saben qué? Que me enseñó el Señor anteayer, que es que ya lo conseguí. ¿Y saben cómo conseguí? A Cristo conseguí. Eso era lo que Dios tenía para mí, porque las cosas materiales son pasajeras, pero ¿saben qué es lo que queda, hermanos? La vida eterna con Cristo. Eso es lo que nos va a quedar a nosotros.
porque yo siempre digo que yo tengo todo. Aunque tenga las manos vacías, tengo a Cristo y tengo todo. Él es soberano. Él es el que abre puertas, el que cierra, el que provee, el que hace que llueva, el que le da sustento a su creación. Entonces, cuando me siento a orar o me arrodillo, miro mis manos y digo, Señor, es que yo ya tengo todo, lo tengo contigo. Y cuando uno de verdad dice, creer que está con el Señor, nada lo puede separar. Como en Romanos 8:35, ¿quién me podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, muerte, persecución, hambre, peligro, espada. Nada nos puede separar del amor de Cristo cuando sabemos de que Él es todo para nosotros. Y solamente es abrir nuestro corazón y creer que muchas veces no, aunque lo estamos viendo al Señor obrar, nos está faltando el creer que no es de nosotros, Todo lo que entra en nuestra casa es por Él y para Él, para glorificar por amor a su nombre. Amén. Así que les invito hoy en este día, quería compartir con ustedes en recordarles la fe y que no nos olvidemos de esa fe que dice el Señor, de todos los milagros y sobre todo porque vamos a ver los milagros. Los milagros vamos a ver porque tenemos el mismo Jesús. Él es el mismo Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador. Y hacer la oración de corazón y creyendo que Él está, y Él está aquí, y Él está escuchando. Amén.